¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es La Sobremesa. Yo soy David y aquí estoy acompañado, como siempre, de Dina. Dina, ¿cómo estás? Muy bien, pastor. Feliz de que estamos nuevamente grabando esta sobremesa. Bienvenidos ustedes que nos escuchan, donde quiera que estén. Estamos muy agradecidos con Dios por este tiempo, porque podemos compartir un poco, pero es solo un poco, de todo lo que pudimos degustar en el sermón de esta serie de Corintios que hemos tenido. Y pastor, usted ha estado hablando de mujeres, hombres, mujeres y la autoridad. Y ahorita estamos en el sermón, en la parte 3 de 1 Corintios 11. Estamos en el capítulo 11 ya. Así es, sí. Y hemos estado meditando desde el versículo 2 al 16. Así es que si usted se quiere ubicar un poquito, si por alguna razón ha descontinuado en la sobremesa. O no ha venido a la iglesia. O no ha venido a la iglesia Sabemos que hay hermanas que escuchan la sobremesa, que por cuestiones de salud no pueden venir a la iglesia. Cierto. Los animamos, ¿verdad?, a que se pongan al corriente de las sobremesas pasadas. Y claro, y por supuesto, también es muy importante que puedan escuchar el sermón correspondiente a esta sobremesa. Sí, sobre todo, si usted no tiene tiempo de escuchar la sobremesa, pero sí el sermón, le animamos a que escuche primero el sermón, porque Claro. ese es el plato fuerte, creo yo. Bueno, pues si no, cuando menos vaya, pues pueden seguir la predicación de la palabra de nuestro Señor. Sí, y pastor, una de las cosas que usted ha estado abordando es respecto a la sumisión, la autoridad. Y bueno, en este sermón que pasó, usted en su introducción empezó a hablar de cómo la sociedad ha ido alejándose del orden que Dios ha establecido, de cuál es la estructura que Dios ha establecido, de cómo debe de ser esta estructura de autoridad. Y nos puede hablar un poco de esta estructura. Creo que lo ha mencionado, pero en este sermón lo ha estado mencionando más enfáticamente. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, ciertamente el problema que se estaba dando en Corinto, pues hizo que Pablo pues pusiera así de frente y sobre la mesa y con toda claridad la enseñanza de la Biblia, porque lo que Pablo hace realmente es recordarles a estos corintios y por supuesto a nosotros también del orden que Dios estableció desde la creación. No es que Pablo estuviera él hablando de algo novedoso, no es que Pablo estuviera introduciendo pues sus propias ideas con respecto a las relaciones entre hombres y mujeres. Lo que Pablo hace es realmente recordarles del orden establecido en la creación. Y en el versículo 3, inmediatamente el apóstol Pablo procede a decir, miren, quiero que sepan, quiero que entiendan, que no haya lugar a dudas, este es el orden, ¿sí? Los hombres están sujetos a autoridad, las mujeres están sujetas a autoridad, aún el Señor Jesucristo en su obra como mediador también está sujeto a autoridad. Pablo es muy claro, dice, los hombres tienen como cabeza a Cristo, que cabeza ahí quiere decir autoridad, y las mujeres tienen como cabeza al marido y también, por supuesto, al Señor Jesucristo. Así que esto es lo que Dios estableció desde el principio, y más adelante Pablo pues es más claro cuando él muestra precisamente hablando acerca del orden, por ejemplo, de creación, o sea, quién fue creado primero, ¿sí? De que el hombre es la imagen de Cristo, ¿verdad? Y la mujer, gloria del marido, etc. O sea, Pablo está mencionando allí con toda claridad que la base, el fundamento de su enseñanza es lo que el libro de Génesis dice. Así como el Señor Jesús lo hizo en su momento, cuando fue cuestionado con respecto a la permanencia del matrimonio. Jesús dijo, no han leído, e inmediatamente le cita el libro de Génesis para decirles, esto es una orden, es una institución de creación. Y Pablo hace lo mismo. Pablo les dice, esto que les estoy diciendo es lo que Dios determinó desde el principio, lo que Dios instituyó desde el principio. Que la mujer casada, por supuesto, estuviera bajo la autoridad del marido y que los hombres tendrían ese liderazgo, ¿sí?
en el hogar, y también Pablo habla un poco de esto, no solamente aquí, sino más adelante, que los hombres tendrían el liderazgo en la iglesia también, ¿no? Así que, una vez más, el orden establecido por Dios es este, ¿no? Tanto el hombre como la mujer están sujetos a Cristo, tienen a Cristo por cabeza, pero la mujer tiene al varón como cabeza. Entonces, pastor, cuando Pablo hace mención de esto de la cabeza, siempre nos referimos a autoridad. Sí. No estamos hablando aquí en este pasaje de autoridad, porque nosotros escuchamos en la cultura de que esto de que la mujer tenga que someterse, pues simplemente son ideas impuestas, machistas. Cierto. Pero nuestro fundamento es la Biblia, que la palabra, desde usted mencionaba, desde la creación, el Señor estableció este orden y a lo largo de toda la Biblia lo ha reafirmado. Y lo vemos en diferentes pasajes, pero en este pasaje que hemos estado meditando en Corintios, Pablo lo retoma. ¿Era un problema que había en Corinto, en la iglesia de Corinto? Ciertamente era un problema, y lo hemos mencionado a lo largo de esta serie. En la ciudad de Corinto y en general en el mundo greco-romano, pues había una, digámoslo así, una norma culturalmente aceptada, de mostrar precisamente ese orden de autoridad. Las mujeres llevaban una señal, un símbolo de autoridad, un símbolo visible sobre sus cabezas. Se ha discutido sobre qué era exactamente ese símbolo, como hemos ya platicado en otras ocasiones. Cualquiera que fuere, no es lo más importante, ¿verdad? Hay que recordar ese principio hermenéutico que pusimos desde el primer sermón. Lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante. Y entonces lo más importante aquí no es si era un chal, era un sombrero, una pañoleta, un velo. Lo más importante era lo que esa pieza significaba. Significaba que una mujer casada estaba bajo la autoridad de su esposo. Significaba también, era una especie de símbolo de feminidad, ¿sí? Que distinguía claramente pues, los géneros o sexos, como debe decirse, y también, era una especie de símbolo de decencia, ¿no? de pudor, de castidad, porque ninguna mujer andaba ahí con el cabello suelto, excepto mujeres de cierta reputación, ¿no? Como decían las abuelitas, de cascos ligeros, ¿no? Pero de pronto unas mujeres ahí, algunos comentaristas dicen, historiadores dicen, mujeres en la sociedad corintia empezaron como que pues ahora sí que a seguir a Gloria Trevi y decir voy a traer el pelo suelto, ¿no? Y dijeron pues yo voy a traer el pelo suelto, no voy a vestirme de esta manera. Y bueno, quizá por la influencia de esas mujeres o quizá mujeres recién convertidas, no sabemos con exactitud. Bueno, empezaron en la iglesia algunas mujeres a ir al culto sin portar esa señal. Y esto obviamente tenía pues varias implicaciones o tal vez connotaciones, quizá deba decir. Uno, la rebeldía, la insubordinación, el rechazo al orden de autoridad. Dos, pues también pues una especie de manera impúdica, ¿no? de vestir. ¿Por qué? Porque bueno, a nosotros no nos parece quizá gran cosa, pero la señal que eso enviaba cuando una mujer se soltaba el pelo, era una señal, pues digámoslo así, asociada con lo sensual o sexual, etcétera, ¿no? Una disponibilidad, ¿no? Estoy disponible o quiero tener una relación sexual contigo, o algo así, ¿no? Entonces, pues, como habíamos dicho aquí en nuestra serie de sermones, un equivalente de esto sería que una mujer rehúse usar el apellido de casada, o también que una mujer se presentara al culto pues, un bikini, ¿no? o vistiendo de manera impúdica, ¿no? Esto era lo que significaba, y ese era el problema que se estaba dando allí en la iglesia. Recordemos que en esta sección el apóstol Pablo, del capítulo 11, versículo 2 al 14:40, Pablo va a abordar varios asuntos, ¿sí? Que tienen que ver con el culto público. Primera mitad del capítulo 11, el asunto de la relación entre hombres y mujeres, el asunto de autoridad, ¿sí? En la iglesia. La segunda mitad tiene que ver con asuntos relacionados con la cena del Señor.
capítulo 12, 13, el asunto de los dones y el amor que debiera haber entre los creyentes, y el capítulo 14, pues Pablo habla de que todo en el culto debía ser hecho decentemente y con orden. Algo que es muy importante de tomar en cuenta entonces es que Pablo pues comenzó la sección alabándoles porque, como él dice, porque ellos estaban manteniendo las tradiciones que les había enseñado. Bueno, por lo menos algunos de ellos lo estaban haciendo, otros no. Pablo comienza alabándoles, pero ya a mitad del capítulo dice: en esto no les alabo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban manteniendo las tradiciones. Y de hecho al final dice: si alguno quiere ser contencioso y no quiere seguir esto, nosotros no tenemos otra costumbre aquí, ¿sí? No tenemos otra costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea, esta es la manera en que las mujeres deben presentarse. Y esto no es un asunto parroquial, esto es para todas las iglesias, ¿no? Para todo el mundo. Claro. De manera general para todos. Sí, porque hay que distinguir entre principio y costumbre, ¿no? O sea, el principio pues permanece. Ajá. Sin embargo, la aplicación del principio en diferentes costumbres puede ser la costumbre más o menos fiel al principio, ¿no? Y en tanto que una costumbre sea fiel al principio, pues debe mantenerse. Y pastor, hablando de autoridad, ¿hay alguna razón legítima que me ayude a mí para creer que puedo no someterme a la autoridad? Es una de las preguntas que tenemos. Pues dice ahí que hay una razón legítima para no someterme a la autoridad. Bueno, entiendo que a lo mejor la persona está preguntando acerca de los límites, ¿no? ¿Hasta dónde debo estar sujeta a mi esposo? Quizás sea la pregunta, ¿no? O alguna otra autoridad, mis padres, mis ¿sí? jefes. Los jefes. O incluso a mi autoridad eclesiástica. Sí, claro. Pues ya hemos mencionado esto en otros contextos, pero creo que cabe aquí también. Un principio ahora sí sería: cuando la autoridad te manda algo que Dios prohíbe, o cuando la autoridad te prohíbe algo que Dios manda, entonces ahí la sujeción a la autoridad pues no debe estar, ¿no? Si, por ejemplo, como en el caso de estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, la autoridad dijo: cuando oigan las flautas y los tambores y los tamboriles y todo eso, todo el mundo se postra ante la imagen de Nabucodonosor. Y ellos dijeron: no, absolutamente no. Desobedecieron a la autoridad. Obviamente cuando a Pedro y a Juan les mandaron a hablar en el nombre de Jesús, ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Entonces, cuando la autoridad sobre mí está mandándome lo que Dios prohíbe o prohibiéndome lo que Dios manda, entonces creo que es lícito decir: pues no, aquí en este caso no me voy a someter a la autoridad. Y quizá lo difícil al poder ver cuándo sí, cuándo no, es cuando pues no estoy teniendo un conocimiento de la palabra. Claro. Entonces me es más difícil saber, bueno, sí, no, y tener como que ese temor de creer a veces de tengo que hacerlo porque pues es mi jefe o es mi esposo. Pero sí es necesario conocer la palabra, lo que el Señor dice, los mandatos, principios. Así es. Para poder tomar una decisión al respecto. Definitivamente sí. Y tenemos otra pregunta respecto al sometimiento, ahora hablando de hombres, de las mujeres hacia sus esposos. ¿Cómo puedo ayudar a una hermana con problemas de sometimiento a su esposo? ¿Cómo ayudar a una hermana? No sé si la hermana está diciendo: ¿cómo me pueden ayudar a que me someta a mi esposo? O es una hermana que dice: pues tengo a esta hermana aquí en la iglesia que es una mujer indómita, no se somete, es insubordinada, una mujer que pues ahora sí que tiene mucho problema con el sometimiento. Pues ¿cómo ayudar a esa mujer, ¿no? O no sé, digo, a lo mejor la misma mujer pidió ayuda: oye, ayúdame, ¿verdad? Recordemos que aquí hay algo que es bien importante, ¿sí? Y hay que tomarlo muy en cuenta. Si bien el marido es cabeza de la mujer, hay una cabeza por encima de esa cabeza, y es el Señor. Y cuando el apóstol Pablo en Efesios habla de la sujeción de la mujer a su esposo, claramente dice que esto es como al Señor. Entonces el problema de esta hermana va más allá de sujeción, de mera sujeción al esposo. Es un problema que tiene que ver con su falta de sujeción al Señor, ¿sí?
es un problema espiritual más profundo. Entonces yo creo que por allí debería comenzar el consejo. Vaya, si esta mujer realmente tiene el deseo de someterse con humildad a los mandamientos del Señor Jesús, porque realmente la sujeción al marido últimamente es porque el Señor así lo manda, ¿sí? Las mujeres son coherederas de la gracia, coherederas del reino, etcétera, iguales en valor, dignidad, etcétera. Pero Dios ha establecido ese orden. Y si bien Eva fue creada y toda mujer fue creada para ser una compañera y aliada en la construcción del reino, ¿verdad? Pues Dios determinó que ella estaría bajo la autoridad de su esposo. Ahora, por supuesto, imagínate, si la vida fuera como se dice, ¿no? que eso tiene que ser un egalitarianismo total, igualdad total. Y hay un asunto, a ver, ¿debemos o no debemos comprar esta taza? Empieza la discusión. Y ella que sí, él que no, ella que sí, él que no, y sus argumentos, y discusión, y no se llega a un acuerdo. ¿Qué sucede? Pues no se compra la taza. No, en este caso debe haber, obviamente, el marido debe escuchar las razones de su esposa, ¿sí? Sopesar lo que ella dice y entonces finalmente tomar la decisión como el líder de la casa, porque si no hay un líder no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Y si cada quien va a decidir por su lado, entonces, pues, ¿de qué estamos hablando aquí? Si él dijo no y ella dijo sí, cada quien compra su taza, pues entonces mejor que no se casen, ¿no? Bueno, Dios ha puesto este orden y Dios ha mandado a las mujeres respetar y seguir ese orden, pero recuerda, Pablo lo dijo, la mujer está sometida a la autoridad no solo del marido, sino de Cristo, y cuando no hay esa sujeción al marido puede ser porque no hay sometimiento a Cristo. Además hay algo muy importante ahí en Efesios 5, y no debemos perder de vista esto, ya lo hemos mencionado, pero vale la pena recordarlo aquí. Si vemos el pasaje que comienza en el capítulo 5, versículo 18, y va hasta el capítulo 6, 9, algo así, vamos a notar que el verbo, quizá uno de los verbos principales ahí, se encuentra en lo que Pablo dice allí en el 18, cuando él dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Imperativo ahí. Bueno, y entonces a partir de esto, notamos que todo lo que viene son gerundios, o como se dice, participios en griego, ¿no? Y entonces esa llenura del Espíritu Santo se manifiesta en algunas maneras, y Pablo cita algunas de estas. Dice, por ejemplo, cantando a Dios, alabando a Dios, ¿verdad? Dando gracias a Dios, y luego sometiéndose unos a otros, ¿sí? O sea, el sometimiento es una de esas manifestaciones de que una persona está siendo llena del Espíritu, que está controlada por el Espíritu. Sométanse unos a otros. Las casadas a sus maridos, dice. ¿Sí? De hecho, ahí no dice las casadas estén sujetas, nada más dice las casadas a sus maridos. Luego los hijos a los padres y los empleados a sus patrones. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo allí? Pues nos está mostrando que en este caso una mujer llena del Espíritu, dirigida por el Espíritu, controlada por el Espíritu, va a ser una mujer que gustosamente se somete a la autoridad que Dios puso. El hijo lleno del Espíritu se va a someter a sus padres, el empleado lleno del Espíritu se va a someter a su empleador, ¿no? A su patrón, y así por el estilo. Entonces, no es nada más el asunto puntual de, oye, sométete a tu marido, sino cómo está tu corazón, ¿verdad? O sea, hay una actitud rebelde, insubordinada en ti, y bueno, ¿cuál es la causa? O sea, no quieres someterte al Señor, ¿por qué? ¿No? Y entonces por ahí tendría que ser el consejo. Sí, por naturaleza nosotras somos mujeres que no queremos someternos, pero sí a medida que el Señor va obrando en nuestros corazones. Claro, es la herida. Y uno va creciendo, mujer, ¿no? Pastor, en ese anhelo de primeramente someternos al Señor. Pues en la medida en que hay ese crecimiento en sujeción al Señor, pues claro, por supuesto. Sí. Por supuesto que va a haber
más, digamos, disposición de hacerlo con respecto a la autoridad que le ha puesto sobre nosotros. Así es. Y también tenemos otra pregunta, pastor. ¿Qué son los principados y potestades? ¿Puede aclarar un poco más al respecto? Lo mencionó en el sermón. Yo digo, a ver, ¿de dónde salió esta pregunta, no? Sí, ya sé de dónde viene. Ajá, sí, por lo que mencionó del versículo 10. Por causa de los ángeles, por causa de los ángeles, ¿no? y usted mencionó acerca de los principados y potestades. Sí, entonces, para aclarar. Es que si vamos a Efesios, si no me equivoco, Efesios capítulo 3, vamos a ver si estoy en lo correcto, Efesios 3, podemos leer ahí que, a ver, así, capítulo 9, 3, versículo 9, dice bueno, desde el 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora quisiera que leyeras esto en 2, 3 versiones, como la NBLA, la NTV, la NBI. Desde ¿no? el versículo... No, solamente solo el versículo 10, sí. Efesios 3:10. La NBI dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Uh-huh. La Biblia de las Américas dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. La NTV dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Claro, la iglesia es esa vitrina, ese escaparate, ese display de la multiforme sabiduría, ¿no? De Dios, del poder de su evangelio, de su gracia, y los ángeles, pues ellos están mirando, ¿no? Y los ángeles están presentes en el culto, y los ángeles entonces en el culto están ellos atestiguando lo que sucede, ¿no? Y ellos ven, por supuesto, la conducta de hombres y mujeres en la iglesia, y cuando hombres y mujeres en la iglesia viven de acuerdo al diseño de Dios, esto pues hace que los ángeles, vamos a decirlo así, adoren al Señor por su multiforme sabiduría y gracia, etcétera, ¿no? Inclusive aún las potestades, ¿no? Los principados y potestades, aún los malignos, ¿no? Ellos, Dios está mostrándoles qué es lo que su evangelio hace, cómo puede transformar personas insubordinadas, ¿no? Entonces se refiere a los poderes de ángeles, tanto demonios, o sea, como una muestra de la iglesia está manifestando qué es la voluntad de Dios, como declarando. Pues, o sea, los ángeles sobre todo, ¿verdad? Ellos están presentes en la adoración pública, ¿sí? Y los ángeles están mirando nuestra conducta, nuestro proceder, y cuando, por supuesto, hombres y mujeres, en este caso, vamos a hablar del ejemplo puntual, no hacen nada en la iglesia que sustraiga de la gloria de Dios, sino por el contrario, su conducta en la iglesia es para dar gloria a Dios, pues los ángeles ven cómo ese poder del evangelio ha obrado en estas personas que Dios ha redimido con la sangre de su Hijo, y eso obviamente produce en los ángeles alabanza y gloria al Señor, ¿no? Pastor, ¿podríamos decir que son como los espectadores? Pues en un sentido, pues sí, ¿no? En un sentido, de lo claro. que Dios está haciendo a través de su iglesia. Ya, te digo, aún Dios en la iglesia tiene los trofeos de su gracia, por así decirlo, y los presume, vamos a decirlo así, a los poderes y potestades de las tinieblas también. No me refiero aquí nada más a los ángeles, sino el Señor muestra el poder de su gracia en la vida de los creyentes, ¿no? En cómo la iglesia es la demostración de eso. Ok. Y pastor, en el sermón usted mencionó
que nosotros somos nuevos seres humanos, que cuando nosotros venimos a Cristo, estamos en Cristo, somos rehumanizados. Claro. La pregunta es, ¿en qué consiste específicamente esta rehumanización? Sí, claro. Si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17, no es nada más una nueva criatura, también es una nueva creación, ¿sí? O sea, en Cristo el Señor está recreando, vamos a decirlo así, todo, ¿no? Hay una nueva creación que el Señor Jesucristo ha sacado a la luz, sobre todo, por supuesto, en su resurrección. Y esta nueva creación incluye una nueva humanidad, recreada a la imagen de este postrer Adán. ¿Sí? En la vieja creación, pues estábamos nosotros creados a la imagen del viejo Adán, ¿no? Pero en la nueva creación nosotros somos recreados conforme a la imagen de este postrer Adán, ¿sí? Y lo que perdimos en la caída, la justicia y la santidad originales, es restaurado, ¿no? Comienza a ser restaurado y pues básicamente lo que sucede es que nosotros empezamos en Cristo a ser los humanos que debimos ser, ¿sí? Digo, a veces espiritualizamos demasiado el asunto de la conversión, de ser cristianos. Ser cristianos es volver a ser humanos, porque el pecado nos ha deshumanizado, nos ha robado de esa humanidad verdadera, ¿no? Que Dios nos dio al principio. Y Cristo Jesús está restaurando nuestra humanidad, ¿sí? Pero ya esta nueva humanidad, como dije, ya no parte del tronco del primer Adán, sino de un otro tronco, ¿sí? Que es Cristo, ¿no? Y entonces nosotros somos hechos, o sea, recreados a su imagen. Cristo es el verdadero ser humano, ¿no? Lo que Adán debió ser, ¿ok? Y en Cristo nosotros pues somos esos humanos que debimos ser. Y ahorita en medida y de manera limitada estamos nosotros viviendo como los humanos que debieron vivir y servir al Señor en esta tierra. Y viene el día cuando esta nueva humanidad en perfección, completamente glorificada, pues va a ser la humanidad como debió ser y aún más, ¿no? De lo que Adán y Eva iban a ser, ¿no? Gracias, pastor. Es que me da miedo decirle. ¿Qué? ¿Por qué? Que esta es la última pregunta de la sobremesa. Es que si ustedes han dado cuenta, últimamente hemos tenido sobremesas express. Esa es la sobremesa express. Esto se llama el flash. La sobremesa. Así que, claro, bueno, ciertamente más sobre un sermón que va a ser predicado en el futuro, pero volveremos al pasado, ¿verdad? Para oír ese sermón que será predicado, pero que ya fue predicado. Y entonces estaremos aquí para la sobremesa sobre el siguiente sermón. Así es. Que es el último de la serie esta de capítulo 11, 2 al 16. La parte 4. Parte 4, así es. Así es que los esperamos en la próxima sobremesa. Que Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, más pronto de lo que ustedes creen.